Bueno, vamos a ir empezando la mesa de hoy. En primer lugar, daros las gracias y bienvenidas y bienvenidos por estar aquí y, desde luego, invitaros a participar. Bueno, os voy a comentar que el micro es un micro que no es de sala. Lo digo porque no se puede subir el sonido. Es para que nos puedan grabar. Entonces, bueno, yo, para los que no me conozcáis, soy Ana Castaño, que estoy como consejera estatal en Podemos y representando el área de salud, sanidad. También continúo con mi actividad en la sanidad pública y soy jefa de un servicio de salud mental porque mi especialidad es psiquiatría y psicoanálisis. Entonces, bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción y luego ya daré paso a mis compañeras. Ella es Rosa Urbanos y ella es Teresa Saiz Barrado. Entonces, bueno, yo lo que sí, en primer lugar, quería situar las cuestiones y me parece que, como todos bien sabéis, hola, hemos atravesado durante estos 2 años y algo que lleva Podemos de existencia, hemos ido atravesando un tiempo electoral que ha sido de una acción y de una velocidad máxima. Entonces ahora toca y llega el momento de poder reflexionar y la difícil tarea del pensar. Para ello la formación es necesaria y esta formación, que es una formación colectiva, va a permitir una producción colectiva. Y esto es para poder ir tejiendo el hacer político dentro y fuera de las instituciones, que es, como bien sabéis, nuestra seña de identidad. La subjetividad de la época es una pieza clave para poder pensarla, y esta subjetividad nos lleva a producir, consumir, estar insatisfechos, volver a producir, volver a consumir, volver a estar insatisfechos, es decir, a un circuito de circularidad infinita. Y esto también lo traigo porque eso también obviamente incide en todo lo que hace a la salud y a los sistemas sanitarios. Por eso, precisamente porque toca el momento de reflexionar, me parece que en estos años hemos podido estar en lo que yo llamo un tiempo lógico, que implica un instante de ver, un tiempo de comprender y un momento de concluir. Y me parece que ahora estamos precisamente en la segunda edición de la Universidad de Podemos, en donde se puede dar parte de este tiempo lógico, que es el tiempo de comprender y el momento de concluir. Entonces, desde esta perspectiva, porque además nos queremos la producción colectiva, como bien sabéis, desde el área estatal de salud y sanidad nos parecía un reto el poder plantear un pensamiento en común en relación a las desigualdades de género y el efecto sobre la salud. Lo subjetivo es político, ¿no? Que es un poquito lo que yo voy a desarrollar un poco, ¿no? Entonces, bueno, como bien sabéis, los condicionantes sociales influyen en la salud, es lo que se conoce como los determinantes sociales, donde entra la etnia, la edad, el nivel de renta, el nivel educativo, la localización geográfica, y es el género uno de los ejes fundamentales para entender esta relación entre lo subjetivo, lo social, lo político y la salud, ¿no? O sea, que son el armazón que queremos empezar a pensar y a desarrollar, aunque también os tengo que decir que la desigualdad y su incidencia en la salud no es un tema nuevo. Lo que sí queremos resaltar es que el género es uno de los aspectos siempre presentes, no solo en el vínculo de determinantes sociales, es decir, en la enfermedad, sino también en el análisis de la interseccionalidad y la salud. Es decir, no solo se trata de ser mujer, es ser mujer, pertenecer a una clase social más baja, a un colectivo étnico minoritario y habitar en una zona deprimida, a lo que yo añadiría que además, si hay una discapacidad física o psíquica, la desigualdad se redobla. Entonces, bien, como os decía, no es un tema nuevo, no estamos descubriendo nada. Lo que queremos es relanzar algo que siempre pasa de soslayo en la agenda de las políticas públicas. Y nuestra apuesta, como bien sabéis, es colocar a la salud en transversalidad en todas las políticas. Y además, yo en la experiencia de estos 2 años, que también he participado en debates políticos y en campaña,
Está claro, no hay ninguna duda, que la salud es hegemónica. ¿En qué sentido digo esto? En que la salud nos preocupa a todas y todos los ciudadanos y además también preocupa a todos los partidos políticos. Pero es obvio que no todos bajo el mismo prisma. Es decir, según el prisma y el modelo económico que un partido defienda, desde luego se va a plantear el modelo de salud y la atención sanitaria desde un lugar o desde otro. Entonces, para nosotros, desde luego, la salud es un bien común y esto ¿qué quiere decir? Que es universal. Por lo tanto, el sistema público tiene que dar acceso a todos y a todas y además no se comercializa ni se mercantiliza con él. Entonces, bueno, como os he comentado que siempre queda sistemáticamente por fuera de las agendas políticas y creo que también es una labor nuestra el insistir en que haya una incidencia de la salud en todas las políticas, se alzan, para poder resaltar este valor de la salud en todas las políticas, múltiples voces. Recientemente yo leí un pequeño artículo, no asistí a la conferencia, el 14 de septiembre, o sea, una fecha muy reciente. Había aquí un congreso, unas jornadas de epidemiología y había una profesora de salud pública de la Universidad de Durham, Clara Bambra, que dijo textualmente: la crisis económica mundial ha causado un incremento en la mortalidad y morbilidad de las personas. Señaló que tanto la austeridad como la desigualdad pueden considerarse epidemias, asociadas al auge de las políticas neoliberales, y son epidemias por dos cosas. Una, porque se dan a escala internacional y otra por la rapidez en propagarse. Y terminó sin ningún tipo de ambages y sin ningún titubeo diciendo que las desigualdades sociales y de salud han aumentado rápidamente como resultado de la búsqueda neoliberal de lucro sin obstáculos. Entonces, me parece del lucro sin obstáculos. Esto, en fin, tenemos el CETA y el TTIP por ahí rondando, entonces me parece que en un congreso de estas características traigo a esta mujer por la valentía de sus palabras, ¿no? Dirigiéndose también a los especialistas, ¿no? O sea, es que nos tenemos que implicar, porque efectivamente no hay que esperar a enfermar para que defendamos nuestra sanidad pública y que efectivamente lo que yo quiero plantear aquí es que es un asunto que nos concierne a todos. Y efectivamente, como esto no es algo nuevo, también es verdad que se ha hecho un trabajo previo. En el 2008, seguro que Rosa lo conoce, se constituyó una comisión en España para reducir las desigualdades en salud. Una comisión específica para reducir las desigualdades en salud. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en más desigualdades y más desigualdades que enferman. La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, ya advertía hace años que la injusticia social está acabando con la vida de muchísimas personas y que las desigualdades en salud son el resultado de la situación en la que la población crece, vive, trabaja y envejece. O sea, que toca todas las esferas y todas las épocas de un sujeto, ¿no? Y la importancia que esto tiene. Y del tipo de sistemas que se utilizan para combatir la enfermedad. Es decir, que el tipo de sistemas quedaría incluso relegado a una segunda posición, siendo muy importante el cómo se crece, educación, todas las políticas que hacen a ese desarrollo, la vivienda, lo laboral y, por supuesto, el envejecimiento. Y lo que plantean es que las condiciones en que la gente vive y muere están determinadas por fuerzas políticas, sociales y económicas. Fuerzas políticas, sociales y económicas. Entonces, efectivamente, va a depender mucho de la voluntad política, de los colectivos sociales y de un reparto equitativo de la riqueza. No hay duda que las desigualdades se enferman, a lo que se añade a estas desigualdades que os vengo comentando que pueden enfermar, también se añade otra desigualdad que apunta a la brecha social, es decir, aparece una fractura de la cohesión social, lo que venimos comentando los de arriba, los de abajo, y que efectivamente esto, ¿a qué me quiero referir? A que la accesibilidad, es decir, que no haya un sistema sanitario donde tengan accesibilidad todas y todos, lleva a que no haya equidad, y si no hay equidad, no hay justicia social.
Traigo también para la reflexión una frase de Vicent Navarro que dice: el propósito de la ciencia es entender el mundo para cambiarlo y mejorarlo. Hablar de disparities es una nueva descripción de las diferencias. Hablar de inequalities, inequidad, es hablar de una violación de las normas morales de igualdad entre seres humanos. Esta cita me da pie para centrar el tema que nos ocupa, que es las desigualdades de género y efectos sobre la salud. De nuevo, la Organización Mundial de la Salud, con sus más y sus menos, sabéis que es la que en muchos países marca la agenda política, aunque luego también es verdad que no queda libre de la participación en ciertos lobbies, pero bueno, al menos señala ciertos objetivos y ciertos puntos que muchos países toman como referencia. Se ha planteado para los siguientes años, como tope el 2030, un reto que a mí me parece un reto de unas dimensiones enormes, pero que no por eso hay que retroceder ante él, que es género, equidad y derechos humanos. Nos queda mucho por hacer y además en este mucho por hacer tenemos que tener en cuenta la posibilidad del techo cultural en una sociedad que es heteropatriarcal y que a día de hoy puede limitar las acciones políticas a desarrollar. Pero de cualquier manera me parece que tenemos la oportunidad de empezar a ir haciendo camino y por eso queremos traer hoy aquí este tema, ¿no? Yo ya antes de dar paso a mis compañeras quería señalar así rápidamente cómo nos planteamos lo que es la desigualdad de género y los efectos sobre la salud. Entonces, en un primer momento estaría lo que es el mapa y el territorio y cómo influyen estos en las desigualdades de género y sus efectos en la salud. Efectivamente, los factores que pueden influir son múltiples, aunque yo me voy a detener nombrándolos nada más, en 5 de ellos. Uno de ellos es que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres en casi todos los países del mundo, pero durante la vida pasan mucho más tiempo enfermas o con alguna discapacidad. Este es un dato bastante importante. De forma constante, las mujeres muestran dedicar más tiempo a las tareas del hogar, con independencia además de que trabajen fuera de la casa, y a los cuidados, por tanto, que los hombres. Esto también es algo que hace a la hegemonía cultural en la que estamos, ¿no? Y lo que yo planteaba, que puede ser un techo que nos limite. La situación de las mujeres en diferentes ámbitos relacionados con los determinantes sociales de salud, es decir, lo que comentaba de las condiciones sociales, son peores que la que tienen los hombres. ¿A qué me refiero con esto? Es el caso de las condiciones de trabajo, presentando unas cifras mayores de desempleo, mayores tasas de temporalidad laboral y de inseguridad laboral, así como menor salario promedio. Entonces, esto va a incidir efectivamente en la salud, para que lo podamos tener en cuenta. Y luego, más allá de los determinantes no sanitarios de salud, se han observado diferencias en la atención clínica entre mujeres y hombres, y en esto hay muchos estudios en todo lo que se refiere a la patología cardiovascular. Yo cuando leí este dato me quedé así un poco impactada con el tema que en el infarto agudo de miocardio se considera sintomatología típica la presentación que tiene el hombre. Y sin embargo, cuando aparece un infarto agudo de miocardio en la mujer, se considera sintomatología atípica, lo cual va a llevar incluso en un momento determinado a diferentes pruebas, a diferentes tratamientos, a tener en cuenta incluso diferentes enfoques. Esto que parece así una cosa anecdótica, me parece que tiene una seriedad de altas dimensiones. Y además, las diferencias en resultados en salud entre mujeres y hombres no hallan justificación efectivamente en lo que podría entenderse como las diferencias genéticas. Es decir, uno de los problemas que se tienen en los enfoques de género en las políticas de salud es que se hace mucha incidencia, y además no siempre con fortuna, en lo que pueden ser las enfermedades propias de las mujeres, es decir, todo lo que hace a la patología genital, pudiéramos decir, ¿no? Sin abordar lo que nosotros queremos plantear, que serían las causas de las causas que lo pueden producir, ¿no? En este sentido, la interseccionalidad es un punto absolutamente clave.
Y para tener en cuenta esta interseccionalidad, y por eso planteábamos los subjetivos políticos, es que además uno de los puntos claves cuando se estudia el estado de salud de la población es la denominada salud percibida. Es decir, que es una percepción de cómo se siente uno en relación, en este caso, cómo se siente la población acerca de su estado de salud. Las mujeres perciben que tienen peor salud que los hombres de forma general, pero esto es más notable aún cuando añadimos la clase social, la pobreza, lo que son los determinantes sociales de la salud a este análisis. Y con esto lo que quiero plantear es que a la hora de hacer unas políticas públicas de salud hay que contar con lo subjetivo en el hacer político, porque como bien veis está este ejemplo de lo que es típico y lo que es atípico. Yo me pregunto que podría ser a la inversa, lo atípico para los hombres, lo típico para las mujeres, ¿no? Entonces, también incluso podríamos pensar que esto también tiene bastante que ver con lo subjetivo, que lo que ocurre en las mujeres, o sea, que todo esto que estoy planteando hubiera más tendencia a que ocurriera en las mujeres de mediana edad por la estructura patriarcal de distribución de los cuidados y segmentación del mercado de trabajo, que determinan que tengan un mayor riesgo de padecer dobles jornadas de trabajo fuera y dentro de casa. Y a pesar de esto, existen estudios, algunos de ellos de prestigio internacional, uno de ellos en el 2011, en relación a los adolescentes, que plantean que existe una clara diferencia de género. Entre 2 y 3 veces más chicas que chicos mostraron quejas subjetivas de la salud, como dolor de cabeza, tristeza, ansiedad, en función a las tareas escolares. O sea que lo que quiero señalar con esto y hacer mucho hincapié es que lo subjetivo es político. No hay que despreciar la queja subjetiva a la hora de poner en marcha una serie de políticas públicas. Y además la queja subjetiva desde diferentes ámbitos de la salud y de la sanidad puede ser escuchada. Es decir, en salud hay un lema que es más no es mejor. Y estamos en una época de la tecnología, de la hiperproductividad, es el discurso neoliberal donde, decía yo al principio, consuma, consuma, quédese insatisfecho, pruebas, pruebas, más pruebas, más pruebas, y no necesariamente eso te va a llevar a tener una mejor salud. Te va a llevar a tener una mejor salud, que haya una cohesión social, es decir, que no haya desigualdades. Por lo tanto, hay que tener una mirada amplia para poder diseñar políticas efectivas y justas. Lo que nosotros hemos tomado como referencia, lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, porque bueno, es la referencia expertise a la que uno tiene que tomar como punto de partida, sin olvidar lo que tiene que decir todos los colectivos, los participantes, vosotros que estáis aquí en esta universidad de verano para poder hacer ese diseño de propuestas, en donde lo que plantean es que para actuar políticamente sobre las desigualdades sociales en salud hay que mejorar las condiciones de vida, hay que luchar contra la distribución desigual del poder y hay que medir la magnitud del problema. Nosotros, en este sentido, desde lo que nos planteamos como propuestas a analizar, a debatir, a tener en cuenta, es, lo voy a decir muy rápidamente, son como 3 abordajes. Uno de ellos sería el abordaje de la estructura de género en el ámbito de los cuidados, es decir, profesionalización de los mismos y reconocimiento de su rol en la estructura socioeconómica de nuestro país. 2. Reducción de las desigualdades generadas por la estratificación de trabajo por género. Sabéis que pocas mujeres en altos cargos en un momento determinado o incluso en cualquier tipo de estructura de la jerarquía laboral y además sueldos más bajos. Y luego, por último, la mejora de la asistencia sociosanitaria a los problemas diferenciales de la salud de la mujer, especialmente en el ámbito de la violencia machista y de la atención a los padecimientos denominados del ámbito del malestar, que es lo que yo quería hacer hincapié cuando planteaba lo de los subjetivos políticos. Las acciones encaminadas a reducir las desigualdades sociales en salud han de ser multifocales, tanto en su análisis como en su diseño e implementación, evaluables y comunicables a la población. Si no aceptamos que el género es un eje principal de desigualdad en salud, no conseguiremos una igualdad real en ámbitos que vayan más allá de la salud, por lo cual quiero incidir en la importancia que tiene todo esto.
Y ya, sin más, después de haber hecho esta situación del problema, voy a pasar la palabra a mis compañeras. En primer lugar va a hablar Rosa Urbanos Garrido. Ella es profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y es una evaluadora externa de diferentes revistas y además colaboradora del Centro de Investigación en Economía y Salud, y está participando en diferentes proyectos que precisamente tienen que ver con economía de la salud, ¿no? Ella nos va a hablar de datos sobre desigualdades en salud y utilización de los servicios sanitarios desde la perspectiva de género. Adelante, Rosa. Bueno, yo es que no me apaño hablando sentada, entonces si no os importa... Sí, así, mientras no se duerman y vean las diapositivas, ya va bien. Bueno, pues lo primero que quería hacer era agradecer a Ana que me haya invitado a participar en esta mesa, donde efectivamente lo que voy a hacer es mostrar un poco de evidencia, algunos datos que ilustran la existencia de desigualdades de género en salud y en utilización de servicios sanitarios. Y quería comenzar por una cuestión que ya he señalado, y es esta paradoja entre las diferencias de mortalidad y morbilidad que existe entre hombres y mujeres. Como bien comentaba Ana, es cierto que las desigualdades en mortalidad tienden a favorecer a las mujeres en general. Dependiendo del país, disfrutamos de entre 6 y 8 años más de esperanza de vida que los hombres. Pero también es cierto que cuando examinamos la morbilidad, los indicadores de salud, estamos en una situación de desventaja, ¿no? Siempre tenemos de forma sistemática, como veremos a continuación, indicadores peores de salud y de morbilidad, con independencia además del indicador que se escoja, ¿no? Y aquí, pues efectivamente, hay distintos factores que explican tanto las diferencias en mortalidad como en morbilidad, ¿no? Hay diferencias biológicas, hay algunas, pues no somos igualmente proclives a padecer algunas enfermedades o procesamos de forma distinta la enfermedad, pero digamos este no es el factor fundamental. Hay otros factores. También hay diferencias conductuales. Por ejemplo, sabemos que los hombres asumen más conductas de riesgo que las mujeres, pues por ejemplo, en consumo de tabaco, de alcohol, en abuso de drogas, en conductas al volante, por ejemplo, que son las causantes de los accidentes de tráfico, de las muertes por tráfico. Pero además también sabemos que hay desigualdades importantes en la posición social que explican las diferencias en salud entre ellos y ellas, ¿no? Aquí os muestro algunos datos que he calculado con la información de la Encuesta Nacional de Salud del año 2011 para España. Por ejemplo, veis que esa percepción subjetiva del estado de salud, ¿no?, que es un indicador general de la salud muy utilizado, universalmente aceptado, pues esa probabilidad de percibir buena o muy buena salud es aproximadamente un 30% menor en las mujeres en relación con los hombres, ¿no? Y, por ejemplo, la probabilidad de no padecer ni ansiedad ni depresión a igualdad de características, ya controlando por renta, por clase social, por nivel educativo, por área de residencia, o sea, controlando por diversas variables, por supuesto edad, que entendemos que también tienen incidencia sobre la salud, pues comprobamos que la probabilidad de no padecer ni ansiedad ni depresión es más del doble en los hombres que en las mujeres. Somos más proclives a tener esos dos problemas relacionados con la salud mental, ¿no? Y como decía, en general, con independencia de cuál sea el indicador elegido, la posición de las mujeres en términos de morbilidad o de estado subjetivo de salud es peor que en el caso de los hombres. Aquí, como decía, la posición social es relevante, pero también hay otros roles sociales y familiares que ayudan a explicar las diferencias entre hombres y mujeres, que son determinantes de esos indicadores de salud. Y en esta diapositiva os señalo algunos, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso, manejando los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2011, observar cómo el normopeso, el hecho de tener un peso que no sea ni sobrepeso, obesidad ni peso insuficiente, estar dentro de los rangos clínicos que se entienden por normopeso, es un determinante de la salud de las mujeres, de la percepción de buena salud, y en cambio no lo es en absoluto para los hombres, ¿no? Lo que nos hace pensar que los estereotipos de belleza influyen más en nosotras que en vosotros, ¿no? El hecho de cuál sea el peso no parece determinar la salud de los hombres, en cambio en las mujeres sí es un determinante relevante. Hay otros que no necesariamente afectan
positivamente a los hombres, ¿no? Por ejemplo, el desempleo, ¿no? La presión social de estar trabajando es mayor sobre ellos que sobre nosotras. Entonces, por ejemplo, el desempleo tiene un efecto negativo más importante sobre la salud de los hombres, sobre la salud mental de los hombres, que sobre la salud mental de las mujeres, incluso cuando lo que hacemos es dividir los datos en sustentadores principales, no sustentadores principales. Alguien podría pensar, claro, el desempleo afecta más a los hombres porque ellos en una mayor proporción son los que ganan el sueldo más alto, los mayores responsables del sustento de la familia. No, no es esta la razón. Cuando estudiamos solamente los hogares donde ellas son las sustentadores principales, observamos que el desempleo tiene un efecto menor sobre la salud mental de ellas que en el caso de los hombres. O sea que aquí también los roles sociales determinan la salud. El papel de los cuidados, Ana lo comentaba antes. También es muy curioso comprobar cómo los modelos estadísticos que estimamos para estos datos nos muestran que el hecho de ser cuidador o no de otros miembros de la familia es relevante para explicar la salud en las mujeres, en los hombres no. Bueno, básicamente porque hay muy pocos cuidadores, esto ayuda a entenderlo, ¿no? Y también es muy relevante saber que no todos los cuidados son iguales ni tienen el mismo efecto en la salud. A las mujeres cuidar de dependientes les supone una merma de la salud, ¿no? Y en cambio cuidar de niños es una fuente de alegría, es una fuente de mejor salud. Pero en el caso de los hombres no parece que la salud venga determinada por esta cuestión, básicamente porque, como digo, se dedican en general todavía poco a los cuidados. Y, por ejemplo, muchos estudios, si uno revisa la literatura pasada, ¿no?, remota, pues observan también que se observa que el estado civil también es relevante para explicar las desigualdades en salud. Entonces hay muchos trabajos que muestran cómo, por ejemplo, el hecho de estar casado, el hecho de estar casada, mejora la salud, mejora el indicador de ansiedad o depresión en las mujeres y en los hombres no. No parece que sea un factor relevante el estar casado o no. Pero también es verdad que algunos estudios recientes que examinan con un poco más de detenimiento la cuestión observan que este resultado no es universal. Entonces, por ejemplo, para las mujeres que son trabajadoras manuales, el hecho de estar casadas no favorece su salud mental. De hecho, tienen una salud mental que es peor que la de las mujeres solteras. Entonces, digamos que esto llama la atención sobre el hecho de que hay que tener en cuenta muchos factores relacionados, no únicamente el género, sino que hay que tener en cuenta el género, como comentaba Ana antes, las condiciones laborales, la clase social de pertenencia, digamos, todos estos factores están relacionados. Os traigo también datos de dos investigaciones muy recientes en las que yo he participado y que conozco con bastante detalle sobre hábitos de vida, ¿no? Entonces, este mismo año hemos publicado un artículo sobre desigualdades en ejercicio físico para niños en el tiempo libre y entonces hemos comprobado cuáles son las desigualdades en estos hábitos de sedentarismo para niños y niñas, ¿no?, también con datos de España. Entonces, bueno, además de cuál es la prevalencia, siempre se comprueba que los niños son más proclives al ejercicio físico en actividades de tiempo libre, las niñas menos, como veis, y esto es algo que se arrastra además a la edad adulta. Lo que a nosotros nos interesaba era calcular cuál era el gradiente social, ¿no? Entonces, lo que ya sabemos, es algo muy demostrado y nosotros hemos vuelto a comprobar, es que, bueno, cuanto peor estás en la escala social, pues peores son tus hábitos de vida, ¿no? Y esto pues lo volvemos a comprobar aquí. Lógicamente, las personas con menos renta, los niños que pertenecen a hogares con renta más baja, tienden a ser más sedentarios que los niños que pertenecen a hogares de renta más alta. Pero lo relevante aquí, lo que yo quería señalar, es que ese gradiente social es mucho mayor en las niñas que en los niños. Siendo verdad que tanto para ellas como para ellos ser pobre es una desgracia en todos los aspectos, también en hábitos de salud, en el caso de las niñas las desigualdades son mucho mayores. Bueno, en particular en este caso un 67% superior la desigualdad social en ellas que en ellos, ¿no? Y observamos además que la probabilidad de no hacer nada de ejercicio en el tiempo libre depende de forma significativa, en el caso de las niñas, de la renta del hogar. En el caso de los niños, no. Depende de otros factores, de la educación de los padres, por ejemplo, pero no de la renta.
Otra investigación reciente en la que hemos trabajado está relacionada con temas de obesidad. Y aquí, de nuevo, nuestro interés era calcular gradientes sociales. Aquí observamos, al contrario de lo que ocurría en el sedentarismo, que las mujeres, esto ya es con población adulta, tenemos menos prevalencia de obesidad que los hombres, ¿no? En las niñas también se observa. Y de nuevo lo que hacíamos era calcular el gradiente social en hombres y en mujeres de obesidad. Y de nuevo lo que volvemos a comprobar es que las desigualdades sociales son superiores en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. En este caso, la magnitud de la diferencia es un poco menor, vamos, es bastante menor que la que observábamos en el caso del sedentarismo, pero como veis, tampoco es despreciable. La desigualdad social es un 14% superior en las mujeres que en los hombres. Y de nuevo comprobamos que la obesidad depende de forma muy relevante, en el caso de las mujeres, de la renta del hogar, de la educación y de la clase social. Y en el caso de los hombres estos factores inciden de forma mucho más baja, ¿no? Son menos relevantes, son menos importantes que en el caso de las mujeres. Sí. Las chicas tenían menos obesidad, pero sí. Luego la desigualdad social, no entiendo el contexto. Bueno, es que son dos conceptos diferentes. Una cuestión es cuál es la prevalencia, cuál es el porcentaje de mujeres o de hombres que padecen un determinado problema de salud, y en este caso comprobamos que en el caso de la obesidad las mujeres padecen menos frecuentemente que los hombres obesidad, y otra cosa es la desigualdad entre ricos y pobres dentro de cada grupo. Son dos cosas distintas. Entonces es perfectamente compatible que haya menos mujeres obesas, pero que la desigualdad sea más grande, ¿no? Son dos conceptos que no tienen por qué darse en paralelo. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Que el indicador de salud es mejor para ellas, pero las diferencias entre ricos y pobres son mayores que en el caso de los hombres, ¿vale? Entonces, bueno, encontré hace poco un artículo que lo que hacía era cifrar las reducciones en mortalidad evitable que se podrían dar si se eliminaran las diferencias por educación en obesidad, ¿no? Que es una forma de ilustrar que, claro, cuando se producen desigualdades sociales en hábitos de vida o en problemas de salud, pues estamos hablando también de que eso se traduce en desigualdades relevantes en mortalidad o en enfermedades importantes, ¿no? Bueno, mencionaba Ana también el caso de la violencia de género, y aquí, como bien decías, la posición social también es importante. Hay un estudio reciente que estudia cuáles son los determinantes de la violencia de género y que estudia también de qué manera la violencia de género incide sobre la salud de las mujeres. Obviamente, las mujeres que sufren o han sufrido en algún momento violencia de género tienen más problemas de salud, esto es bastante lógico, y además se hace un poco cuál es el perfil de la mujer que padece este tipo de violencia, y se observa que cuanto peor, cuanto más bajo es el nivel socioeconómico, mayores son las probabilidades de padecer violencia machista. El caso de las inmigrantes también muy claramente, ¿no? Las mujeres que tienen otra nacionalidad distinta y que han venido a España tienen más probabilidad de sufrir violencia machista. El nivel educativo también influye. Si la madre había sufrido violencia machista, o sea, ayuda a caracterizar quiénes son, digamos, cuáles son los determinantes, ¿no? Y de qué manera se puede prevenir este problema también. La segunda parte de la intervención va a ser más corta. Se centra también en las desigualdades de género en utilización de servicios sanitarios, ¿no? Que también las hay y son muy notables. Entonces, por ejemplo, sabemos, y aquí los datos que tenéis también están extraídos de esta encuesta nacional de salud de la que os hablo, del año 2011, una encuesta centrada en la población española, en este caso adulta, ¿vale? No es población infantil la que yo he analizado. Bueno, pues como veis, las mujeres tendemos más que los hombres, de nuevo, a igualdad de circunstancias, a igualdad de edad, de posición social, de educación. Tenemos más tendencia a acudir al médico, tanto al médico de primaria como al médico especialista, las consultas al especialista, y también mostramos una tendencia mayor a acudir a los servicios de urgencias, al menos. Eso, en España, son datos de España. Este resultado no es universal. Por ejemplo, hay trabajos que muestran como en países de renta baja o de renta media, por ejemplo, en Ghana o en la India, las mujeres utilizan mucho menos los servicios sanitarios que los hombres. En parte porque cuando hay copagos, las mujeres no tienen capacidad económica para saltar esa barrera, y en parte también porque como se dedican al cuidado de los niños, es que realmente no tienen tiempo, no pueden dejar a los niños para ir al médico. Con lo cual, las mujeres en algunos países utilizan mucho menos que los hombres los servicios sanitarios. No es el caso de España. Aquí no aparece el dato, pero también sabemos
que las mujeres estamos más medicalizadas que los hombres en algunos aspectos, por ejemplo, en el consumo de psicofármacos. Consumimos más, se nos medicaliza más que a los hombres a igualdad de circunstancias. Y en cambio, que era algo que también mencionaba Ana, tendemos a ser menos hospitalizadas. Bueno, y esto puede tener varias explicaciones. Una tiene que ver con que consumimos otro tipo de servicios sanitarios. Claro, aquí, ¿a qué se asocia el menor consumo de consultas médicas por parte de los hombres? Pues normalmente a la negación de la debilidad, ¿no?, propia de los roles masculinos. Entonces, digamos que se resisten más a acudir al médico cuando observan que hay algún tipo de síntoma. Claro, como nosotras vamos antes, pues entendemos que los procesos relacionados con la enfermedad se diagnostican antes y eso puede hacer que necesitemos menos atención de última instancia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, atención hospitalaria. Pero también es verdad que en algunos casos, como por ejemplo las dolencias cardíacas, hay estudios que demuestran que a las mujeres se nos diagnostica mal. O sea, primero, que nosotras mismas no somos capaces de percibir los síntomas de forma correcta, ¿no?, y que los hombres los perciben, digamos, más adecuadamente. Y también que los servicios sanitarios no nos diagnostican de la misma manera a hombres y a mujeres, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, los procedimientos cardíacos, angioplastias, revascularizaciones coronarias, tengan lugar en fases más graves de la enfermedad en nosotras que en ellos, ¿no? Como digo, la menor propensión a acudir a las consultas está relacionada con esa negación de la debilidad. Y os traigo un dato que es compatible con esa hipótesis. En la encuesta de salud, por ejemplo, se demuestra que entre los hombres es más frecuente decir que no se acude al médico para ver si el problema mejora por sí solo, y en las mujeres es menos frecuente dar esta respuesta, se dan otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 20,18% de los hombres que dicen tener una necesidad no cubierta por el sistema sanitario, dicen que no les han atendido porque realmente decidieron esperar y ver, ¿no? Y en cambio las mujeres, como veis, bueno, pues en un porcentaje bastante más pequeño dan esa misma explicación. También tiene que ver con que es la mujer quien tiende a asumir la responsabilidad del cuidado de la salud de la familia, la supervisión de los cuidados, ¿no? De hecho, por ejemplo, sabemos que los comportamientos preventivos son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y de hecho, que los hombres que desarrollan comportamientos preventivos muchas veces lo hacen porque tienen una mujer al lado que les pone la verdurita en la comida y entonces no están todo el día comiendo cosas que no deben. O sea, que realmente la mujer es la que se ocupa en la familia de supervisar la salud de los miembros. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, los hombres casados tengan más probabilidad de acudir al médico especialista, creo que puse ahí, sí, que los hombres solteros, ¿no? Que los hombres que no tienen una mujer al lado que les diga que deben ir al médico. Y bueno, también mostramos cómo efectivamente las condiciones laborales influyen en la utilización de servicios sanitarios. Los datos lo que indican es que trabajar disminuye la probabilidad de acudir al médico. Esto es lógico, claro, quien está trabajando no tiene el mismo margen de maniobra ni el mismo tiempo libre para acudir al médico, pero esto parece que solo influye en el caso de los hombres y no tanto en el caso de las mujeres. Bueno, esto tiene que ver con las condiciones laborales, ¿no? Que muchas veces pues, no trabajamos todas las horas que nos gustaría o que, bueno, pues en todo caso sí que hay diferencias de género en el efecto que tiene el trabajo sobre la atención sanitaria, sí. ¿Y influye también el tipo de seguro? Porque muchos Sí. hombres que trabajan tienen seguro privado y las mujeres muchas veces tienen la seguridad social. Entonces, a la hora de estar ingresado en el hospital, yo creo que los seguros privados con hombres que pagan les meten antes en el hospital que a las mujeres. Sí, pero eso está controlado, porque la encuesta de salud te permite saber si hay doble aseguramiento o no, solamente se dispone de seguro público. Entonces, esa es una de las variables de control que nos permite olvidarnos de ese tema, ¿no? O sea, es a igualdad de condiciones, incluida esa, comprobamos que el trabajo tiene distinto efecto sobre la utilización de servicios. Bueno, y ya para terminar, ¿no? Bueno, lo que muestran los datos es que hay desigualdades de género en salud y en utilización de servicios que son significativas, que la posición social y los roles sociales y familiares son determinantes importantes de estas diferencias. Una cosa que yo creo que es muy importante tener en la cabeza es que
hay que tener en cuenta cuáles son las interacciones de la situación laboral, económica, familiar, porque muchas veces si no nos estamos centrando en una parte de la foto, pero no somos capaces de ver el cuadro completo, y eso es importante para entender por qué y sobre todo para ver cómo se pueden abordar las desigualdades entre hombres y mujeres. Y luego, finalmente, una conclusión que es como de cajón de madera de pino y que entiendo que a nadie se le escapa, pero que a veces hay que repetirla porque también parece que se nos olvida, ¿no? Y es que si realmente queremos mejorar los indicadores de equidad y reducir las desigualdades, pues no podemos desarrollar políticas que sean iguales para todos, porque eso lo que hace es mantener las desigualdades estables, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es centrar el foco sobre las personas más vulnerables, y eso incluye a los que tienen peor posición social, peores indicadores educativos, a los que sufren marginación o discriminación social. Bueno, y digamos que las mujeres tradicionalmente nos encontramos dentro de estos grupos vulnerables, aunque no solo, ¿no? Y con esto acabo. Cualquier pregunta o cualquier cuestión. Vamos a, porque si no, vamos, no sé si nos va a comer el tiempo, no sé cómo vamos de tiempo. Para que Teresa pueda exponer, no sé cómo, hacer las preguntas ahora o... Sí, creo que es que al final, o sea, Teresa no va a poder, o sea, si nos dais una pregunta... Bueno, es que soy coautora del primer informe de salud en España. Para hacer el observatorio de salud de las mujeres, en principio yo era una machaca investigadora que venía del Centro Nacional de Epidemiología. Entonces, pues a nosotros Es hasta las 11:30. ¿Y qué hora es? Usted, son menos de pasada, faltan 7 minutos para las 11. Para sacar adelante informes que se nos encargaron. ¿Por qué? Porque aparte de todo esto hace falta voluntad política. Voluntad política que yo no sé si Rosa Urbanos tenía cuando era subdirectora del otro observatorio de investigación en el Sistema Nacional de Salud, en el que también yo tuve que trabajar de machaca. Pero bueno, la cuestión es esa, que esto se presenta, es una réplica de todos aquellos estudios. Yo creo que también es feminista reconocer el trabajo de un montón de autoras que además fueron pioneras en sacar toda esta información, como por ejemplo Mosquera, etcétera, en el tema de infarto en España. Y luego, bueno, decir que desde luego si se repite aquello, es decir, si se ponen observatorios o se comenta a la gente que tal y cual, y luego a la hora de la verdad no va a haber voluntad política, no se sacan adelante no solo los estudios, sino las políticas derivadas de los estudios. Como por ejemplo, a mí me encargaron un estudio que fue todo el tema de diversidad funcional en España y está en un cajón en el Ministerio. Esto lo sabía mucha gente, ¿vale? Lo sabía mucha gente a nivel político que no hizo nada. Porque bueno, aquí en España también hay esa tendencia de agarrarse al sillón. Yo espero que no se repita. Porque además se sabía incluso que en el observatorio había Moody, etcétera, otra compañera no la dejaron sacar un estudio que le encargaron sobre prostitución y está también en un cajón. Es decir, se encargaban cosas que luego no se publicaban. Y bueno, yo creo que espero que no se repita. Vale, lo tendremos, desde luego esperemos que no se repita. Yo no sé si has escuchado mi introducción. Es que no puedo llegar, me voy porque tengo un Vale. de investigación de gente Bueno, pues... de la calle. Sí, no, habla, porque además te ha aludido, es que... Yo, antes de que te vayas, si no te importa, me gustaría contestarte en 20 segundos. Gracias, ya sé lo que me vas a decir. Bueno, creo que no lo sabe, pero me parece de muy mala educación lanzar acusaciones. Yo a esta chica no la conozco, la verdad, pero me parece bastante alucinante pues que lance acusaciones veladas sin que dé ocasión de responder, ¿no? No me he enterado. Seguimos. Se ha retratado. Bueno, pues sí, efectivamente, yo fui subdirectora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud cuando no estaba creado el Observatorio de Salud de la Mujer. Si alguien tiene interés en... el micrófono. Bueno, es que no sé si esto interesa. No lo grabe esto, no lo Si grabe. alguien tiene interés en saber las dificultades que yo tuve en hacer una simple investigación en el observatorio, se las puedo contar sin mayor problema. Y luego, las dificultades que tuviera en su puesto de trabajo, supongo que dependerían de alguien, desde luego no de mi persona. Y hombre, yo creo que yo no he hecho alusión aquí a trabajos concretos de personas concretas, he aludido a algunos de mis trabajos, porque los conozco y todos los he hecho yo y soy de
contribuido a dar estos datos que yo he mostrado aquí. Yo no me atribuyo el mérito de las investigaciones que he mostrado, solo de la mía. Sí, no, yo creo que aquí no hay, vamos, no hay absolutamente ninguna duda, además no ha estado desde el principio y creo que venía a dar cuenta de una cosa de ella testimonial que me parece efectivamente que este no es el lugar. Entonces, bueno, nosotros continuamos para luego dar paso a bueno, un pequeño debate, una conversación y demás. Entonces, bueno, ahora paso a presentaros a María Teresa Sáez Barrao, que ella es parlamentaria por Podemos Agadugu, eso lo digo mal seguro, es decir, por Nafarroa, por Navarra. Que lleva ya un tiempo ejerciendo su acción parlamentaria y bueno, y realmente tengo que decir que es un orgullo de compañera el poder trabajar con ella en lo que es el interior de Podemos y tiene una larga experiencia en los temas de los cuales vamos a hablar hoy. Ella es pedagoga, orientadora escolar, también es desde el 97 técnica de igualdad de oportunidades en Estella, Lizarra, especialista en políticas de igualdad y prevención de violencia de género, ha trabajado en educación medioambiental, ya tiene experiencia política, ha estado en las concejalías de los ayuntamientos de Burlada y Villava, pertenece al movimiento feminista desde el 75, por eso digo que tiene una larga trayectoria, cofundadora de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista de Navarra, que ya ha hecho bastantes comunicados en los Sanfermines, ¿no? Que vaya barbaridad. Y fundadora del primer centro de atención a la mujer y casa de acogida en Navarra. En fin, está integrada en redes de lucha contra la pobreza, ha participado como coordinadora en muchas ONGs, en educación para el desarrollo y, en fin, una mujer muy comprometida, autora de numerosos artículos y también, yo quiero decir con orgullo y admiración, que estuvo en Tesalónica este verano, ¿no? Viendo en directo lo que sucedía con los campos de refugiados. Ella nos va a hablar de análisis desde las violencias machistas, miradas desde las respuestas sanitarias. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Bueno, primero y agradecer la exposición que han hecho Ana y Rosa, que a mí me ha resultado francamente interesante. Y bueno, deciros, claro, el currículum sin más, es que una tiene ya muchos años y lógico que haya hecho muchas cosas sin más, no responde a nada especial. Y en cualquier caso también quiero ser honesta en el sentido de que en esta materia, yo desde luego, como habéis visto por lo que os ha dicho Ana de mí, yo no hablo como experta en medicina, es decir, porque sea médica o porque venga del mundo de la medicina, sino realmente hablo desde otro ángulo. Aunque sí, es verdad que en este momento en el Parlamento de Navarra me toca también hacer de portavoz de salud y estoy aprendiendo a toda mecha, también os lo digo. Bueno, yo solamente unas pinceladas sobre lo que ya se ha dicho que me parecen importantes, que es decir, bueno, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido realmente? ¿Cómo ha podido estar tan ciega la medicina también y la salud respecto a todo el tema de la perspectiva de género, qué ocurre entre las diferencias entre hombres y mujeres, cómo ha podido ser posible? Bueno, pues sencillamente ha sido posible, digo, cómo ha sido posible incluso a pesar de lo que bien han dicho ellas, a pesar de que incluso la Organización Mundial de la Salud desde hace años ya, desde prácticamente el 96, empezó ya a insistir en esta materia, es decir, diciendo que había que analizar en lo concreto, que había que tener en cuenta unos análisis mucho más globales a la hora de hablar de salud, y a pesar de todo ha costado bastante, incluso como decía la compañera, en ese sentido sí le quiero dar la razón, solo en ese, de que efectivamente ha habido muchas personas intentando desde hace ya muchos años en este campo trabajar. Rosa es una de ellas, indudablemente, pero efectivamente hay muchísimas que merecen la pena todo el trabajo que han hecho, ¿no? Y claro, es que veníamos, es decir, cuestionar, diríamos, un mundo completamente dominado por una visión, diríamos, patriarcal, ¿no? Por ponerle ya un nombre claro, pues la medicina también está impregnado de él, estamos todo el mundo impregnado de este mundo. Es difícil, ¿no?, de darle la vuelta a aquello en lo que ya nos hemos construido históricamente, hay que darle la vuelta, ¿no?, de esa mirada. Quiero decir, por ejemplo, sí que os voy a decir de qué ideas partimos para poder entender por qué no se ha hecho caso o cómo se ha mirado a las mujeres.
Y así que, por ejemplo, algunas frases de grandes hombres, ¿no? Por ejemplo, San Pablo, ¿no? Y me voy a remitir a antes y ahora, pero nos trae la tradición, ¿no? No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio. Otro filósofo y teólogo, Santo Tomás de Aquino: como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso. Como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso. Filósofo y teólogo. Martín Lutero, reformador alemán: no hay manto ni sayo que peor siente a la mujer que el querer ser sabia. Otro: los 3 deberes fundamentales de la mujer son ser bonita, ir bien vestida y no contradecir. William Somerset Maugham, escritor británico. Este igual os suena más. La hembra violada parece que tiene otro sabor, como la liebre de monte. Francisco Umbral, Premio Príncipe de Asturias y Premio Cervantes en el año 2000. O poco ofende encerrada en cueva oscura, mas para mayor gloria del marido es buena cuando está en la sepultura. Quevedo. Claro, os pongo esto porque estas cosas nos van acompañando en nuestra educación y en nuestro proceso de construcción a los hombres y a las mujeres. Partiendo de ahí, es decir, como yo no me voy a extender, que ya se ha explicado que vivimos un mundo donde efectivamente la desigualdad está en cifras, o sea, no se las inventa nadie, la dicen las cifras, que se ha explicado bien, hay una desigualdad de acceso al trabajo, por lo tanto existe la brecha salarial, que la conocéis bien, en cuanto a que cobramos menos. Este es otro debate, ¿qué significa la brecha salarial? Que no es que cobremos por el hecho de ser hombre o mujeres, sino dónde estamos, cómo, en qué tipo de trabajos, etcétera, pero se cobra menos en proporción. Además, acordaros que pagamos más, porque existe lo que se llama la tasa rosa también, que por muchos productos tenemos que pagar más por el hecho de ser mujeres, pero no solo eso, es decir, un mundo que ha decidido que a nosotras nos corresponde, porque sí, el cuidado se nos ha adjudicado por el hecho de ser mujer y por lo tanto salirse de eso es difícil o crea grandes problemas, o un mundo que ha decidido que nosotras podemos ser objeto de deseo, pero poco sujeto de tener deseos y decidir con quién queremos estar, cómo, de qué manera, tanto sexualmente como desde luego también si queremos ser madres o no, etcétera. Es decir, ha decidido que nuestra obligación tenía que ser, digo históricamente, pues ser madres y además no tener deseo sexual, etcétera. Y por lo tanto ha permitido, es decir, no me voy a extender, es largo el tema, ha permitido que las mujeres hayamos vivido un contexto donde la desigualdad ha sido terrible y que quizás en las violencias machistas es donde lo vemos de una manera más clara. Así que, repito, es difícil de comprender que a pesar de los mandatos de la OMS tuviéramos esta ceguera, pero la ceguera ha seguido existiendo y me quiero remitir a un dato, porque no me va a dar tiempo a más, que es cuando se estaba explicando todo el tema del infarto de miocardio, que es verdad, es uno de los ejemplos donde claramente el sesgo de género, el análisis que se hace es claramente, es decir, se ha hecho en base a los hombres únicamente y por lo tanto se piensa que las mujeres son iguales, cosa que no es verdad en estas cuestiones, porque tenemos diferencias, entonces no se ha analizado bien y ha hecho, si en este momento el porcentaje de mujeres que mueren por esto es más que el de hombres, es el 55%, y sin embargo sigue sin ser hecho. Fijaros hasta dónde llega, que por primera vez es en el 2015 y el hospital, creo que es Ramón y Cajal, el primero que hace una campaña específica y propia para hacer una campaña dirigida a las mujeres para que comprendamos cuáles son los verdaderos síntomas de un infarto en nosotras. O sea, decir, dónde están, que hay que fijarse, etcétera. Por lo tanto, el retraso es considerable y las resistencias son considerables. Habría muchos más temas a analizar en concreto, pues efectivamente todo el tema de la depresión, etcétera, de por qué se mira de diferente manera, pero creo que con lo que ha dicho Rosa ya nos ha dado unas buenas pinceladas, ¿no? Lo que quería decir es que desgraciadamente la perspectiva de género es fundamental para entender qué ocurre también desde la salud y es fundamental que distingamos de verdad sexo y género, porque últimamente hay un tutum revoltum con esto, que la gente utiliza el término género para hablar de sexo o el de sexo para hablar de género. Sexo es biológico y el género no. El género es aquello que adquirimos, que es cultural, que marca los roles, los estereotipos y que nos dice cómo tenemos que ser y que además lo marca
lo que os he dicho, un sistema patriarcal que decide para dónde, cómo vamos a ser unos y otras, y además lo más terrible es que decide que no podemos intercambiar nada y que además hay jerarquías, que lo bueno responde a las características que tienen los hombres y lo malo a todo aquello que tienen, diríamos, simplificando, a lo que tienen las mujeres. Bueno, pues esto, el sexo-género tiene que estar trasvasando estos análisis de salud, porque si no, porque es importante que conozcamos, es decir, es fundamental, no se puede trabajar si no conocemos la realidad. Salud no puede hacer una buena intervención si no conoce las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres en algunas cuestiones, las diferencias reales, biológicas o físicas y las diferencias que vienen marcadas por el género, es decir, en unos y en otras. Porque en esto quiero hacer un inciso por si luego no me da tiempo, es decir, que el tema género y lo adelante no es un problema de las mujeres, otra cuestión que se plantea normalmente, no sé por qué, muy equivocada. Es decir, no hablamos de género igual a mujer, el género afecta a hombres y a mujeres y por lo tanto a la hora de hablar de la salud y de la percepción de la salud de los hombres y de las mujeres debemos de hablar también cómo están marcadas no solo nuestras percepciones como mujeres sino también las de los hombres, o sea, es decir, cómo obliga también a lo que ya se ha explicado, es decir, como soy hombre mejor no voy mucho al centro de salud, que parece que eso no es mi espacio, ¿no? Que parece que soy un poco debilucho y mejor no, este tipo de cosas. Además de que como no me tengo que encargar de mis cuidados, como habrá alguien que ya me cuida y cuando no hay ese alguien, pues claro, empeoro en salud. Digo, y así en todo, también en el marcaje y las obligaciones que también hace la salud a los hombres también, que yo si queréis luego me extiendo. Bueno, pues os decía que es importante, en salud hay que conocer, por lo tanto, os he dicho, y conocer que el género afecta a hombres y a mujeres y que existen las diferencias, es decir, y que no quiere decir que siempre la diferencia sea inequidad, no siempre, pero sí es cierto que hay diferencias y que para hacer un buen abordaje hay que tenerlas presentes. Además, como todo lo que he comentado, de todos los demás determinantes, no solo por ser hombre o mujer, sino además efectivamente si uno es un hombre en un contexto y si una mujer es en un contexto y si además viene de un sitio o no viene o si es refugiada, en fin, o cualquier característica más que de verdad trasvasa. Bueno, pues os decía que es lo que ha marcado el sesgo de género en los análisis en salud, como en la vida en general, que ha sido la exclusión y la invisibilidad de todo lo que tenía que ver con las mujeres y únicamente, efectivamente, se nos ha dejado el espacio en aquello que tiene que ver con la reproducción, es ahí donde se ha centrado la salud históricamente, pero no nos ha incluido en todo lo demás. O cuando nos ha incluido siempre desde parámetros del estereotipo de lo que se supone que tenemos que ser y lo que nos va a pasar. Entonces, me voy a ir a algunas cuestiones importantes por el debate, que es también cómo la salud, igual que el resto del mundo, ha utilizado el cuerpo de las mujeres como un campo de batalla, que es lo que está ocurriendo, y nuestro cuerpo, desde, como se decía, desde que se nace, se desarrolla y hasta la vejez, está siendo eso, un cuerpo interpretado para uso y abuso también de medicalización, de poner problemas a veces donde no los hay y ante la incomprensión de algunas cuestiones, pues pastilla que te crío y punto, ¿no? Y por lo tanto, eso significa también, tiene que ver con la concepción que hay general de nuestro cuerpo en esta sociedad, como algo, decir, que es, como he dicho, es decir, algo que en algunos casos se puede hacer uso y abuso y que además no es objeto de derechos por sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué ha significado? El cuerpo, en algunos temas para que lo podamos ver, os digo, ha sido visto más como una fuente de sufrimiento que de placer y por lo tanto, bueno, pues presas de la talla, el estereotipo obliga y con lo cual muchísimas enfermedades o muchísimas cosas que a nosotras a veces nos pasan de no acomodación, tiene que ver también con un estereotipo de necesidad de gustar en esta sociedad que impone un tipo de planteamiento sobre mujer, por eso presas de la talla, por eso pongo un inciso, tiene que ver mucho con el deporte también, porque las mujeres nos han enseñado fundamentalmente a hacer deporte para cultivar el cuerpo en el sentido de gustar, y no tanto el deporte realmente como algo que viene bien para la salud, desarrollo, etcétera. Además de más cosas que luego me extenderé con el deporte. Pero bueno, esto sí que es importante, ¿no? Un tema con el tema del cuerpo es todos los tratamientos hormonales sustitutivos, o sea, decir, cómo se está intentando que procesos que podrían ser mucho más naturales, lo digo, hacerlos de forma medicalizada y por lo tanto no dejarnos ni siquiera escuchar ni derechos propios. Pero a mí también me llama mucho la atención, y os lo lanzo, el tema
tema de la menstruación, que como en salud, que es un tema que marca bastante, o sea, marca no, ni para bien ni para mal, pero que forma parte de la vida de las mujeres durante muchos años, ¿no? Cómo es tan poco tratado en medicina, tan poco investigado, se le da poco espacio, es decir, cuando la menstruación debería ser algo que también tengamos que abordar y tener derecho, información, conocimientos para poder decidir qué tipo de tratamientos, qué queremos hacer, qué significa, relativizarla o no, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver en el cuerpo con los derechos a decidir sobre la sexualidad y, en concreto, también sobre el tema del aborto. Bien, esto por un lado, pero también todo lo relacionado, es decir, trasvasa al cuerpo y iríamos a decir a esto de qué papel cumplimos en esta sociedad, pues muchas enfermedades tienen que ver con esta parte de que se nos impone, ¿no? Digo, a unos y a otras, y por ejemplo yo no quería dejar de comentaros, vamos a partir de decir el mismo concepto del amor, como una obsesión constante donde en la vida hay que estar encontrando, como sea la media naranja, digo especialmente para las mujeres, y si no la encontramos es una fuente de fracaso. Lógicamente, cuando se nos pregunta el estado civil, si estamos con una persona estable, damos el sí positivo. Ah, claro, eso tiene el DAFO, es decir, damos el sí positivo porque se supone que hemos cumplido un objetivo importantísimo para nuestras vidas, que es fundamental, según lo que se nos educa, pero por otro lado, da la parte del DAFO, la otra, que claro, es, para muchísimas mujeres el matrimonio supone muchísimo más trabajo, supone violencias en muchos casos, supone toda una serie de circunstancias que ponen la otra parte, y por eso en otros, si pusiéramos otras encuestas, saldría que desgraciadamente el matrimonio para muchas mujeres no es precisamente la fuente esa de placer, pero daros cuenta por qué. Es el amor, encontrar la media naranja, forma parte fundamental de nuestra vida, es mucho más importante que cualquier otra cuestión en nuestras vidas, con lo cual va a marcar. Luego lo que os he comentado ya, para comentar enfermedades como anorexia, bulimia, lo que se ha dicho del normopeso, es decir, como todo el tema del estereotipo, que ya os lo he dicho, ¿no? Pero también me gustaría comentar cuestiones como la fibromialgia, en el sentido de que cómo condicionan también, desde mi punto de vista, las condiciones de trabajo, es decir, de qué manera estamos trabajando las mujeres, el hecho del famoso de que llevamos 5 cosas en la cabeza, no una, es decir, suponen también un desgaste y una serie de cuestiones que indudablemente puede hacer que seamos mucho más propensas o tengamos el índice más alto en algún tipo de enfermedades que alguna gente pensamos que tiene que ver directamente con esto, ¿no? También, desde luego, como no, digo, todas las circunstancias del trabajo, no solamente el desempleo, ¿no? O sea, decir, que efectivamente esa vivencia es normal que sea así, lo ha explicado bien Rosa, es decir, si para mí lo fundamental en la vida no es el trabajo, el pagado, sino fundamentalmente es que tenga el amor consolidado y tenga el mundo afectivo y sentimental bien cubierto. Si esa es la parte más importante de mi vida, la otra, la tenga o no, le doy un valor relativo. Si al revés, si estoy educado en que esa parte del trabajo remunerado es la fundamental, la que me da valor, la que me pone los pantalones, lo otro es más secundario en la vida, pues lógicamente, si me desaparece, pues me crea un problema terrible, ¿no? El desempleo, digo, desde la percepción. Así que todo está relacionado, ¿no? Un tema que me gustaría también comentar y que tiene que ver con esto es el tema del cáncer de mama, en el sentido también específico de cómo demuestra lo que es el estereotipo a la hora de ver una enfermedad. Es decir, yo lo he pasado, sé bien de lo que hablo, pertenezco a una asociación que trabaja en ello. Indudablemente, es decir, es el estereotipo el que está funcionando, diríamos, en el más del 50% de la enfermedad, porque, es decir, si yo no me puedo admitir en un momento determinado sin un pecho, en un momento determinado, o desde luego sin pelo, o si la sociedad no me permite una serie de cuestiones y yo tengo introducido que ser mujer lleva implícito todo eso, en cuanto se me cuestiona por una enfermedad que en concreto trae aparejada estas cuestiones, pues lógicamente me enfermo muchísimo más. Es decir, lo que se me crea es una crisis de identidad como mujer, y entonces esto es lo que hay que trabajar fundamentalmente, además de dar salida a lo rápido y a la curación, ¿no? Pero esto es lo que queda detrás. Yo ahí me extendería mucho, pero os lo dejo como cuestión. Es decir, que si no detectamos todo este tipo de qué está pasando, no podemos actuar bien, o sea, no vamos al fondo, no podemos ayudar a la recuperación completa, ¿no? Desde luego, todo el tema de salud mental, lo habéis dicho, pero sencillamente una cuestión, es decir, en salud mental es uno de los claros casos, ¿no, Ana?, de donde el mandato de género, es decir, lo que tenemos que ser,
influye muchísimo en que tengamos una salud mental u otra. Es decir, y en las mujeres se da de doble manera. Mujeres que aceptamos o que aceptan el rol, lo que nos dice esta sociedad, pero entonces están mal porque no son felices, o las que se rebelan completamente y entonces también están mal porque esta sociedad no les permite ser rebeldes. Y eso antes mucho más. Ahora ya vamos ya perfeccionando el trato, pero indudablemente todavía es un análisis que hay que hacer. Lo mismo que el tema de maternidades, el significado de cómo marca, es decir, cómo estamos tratando la maternidad dentro de la salud, es decir, si estamos dando espacio o no a la diversidad de las maternidades e incluso a la posibilidad de no ser madre como mujer, porque mujer no es igual a madre, ¿no? Sino es una posibilidad que tenemos, pero las maternidades en sus diferencias, en lo que quieren las mujeres también y lo que quieren los padres, es decir, dar el hueco también desde la propia salud al hecho del padre en ese momento e incorporarlo desde un principio en todo el trabajo que hagamos también desde ahí. El tema ya, que yo creo que ahora sale nuevo, de las donaciones, óvulos, etcétera, mujeres que donan su cuerpo para que otras personas tengan hijos e hijas. Ya sé que no es el marco de debate aquí, pero quiero decir, todo esto forma parte del concepto de salud y está trasvasado por todo esto, ¿no? Y cómo no, lo que habéis dicho, bueno, mujeres que son las más vulnerables de las vulnerables, de todo el contexto de vulneración que existe en este mundo, que ejercen cuestiones como la prostitución o que vienen de mundos completamente excluidos, digo, tampoco están incorporadas muchas veces en verdaderos programas de salud. Y desde luego, como no, lo que se dice en estos momentos, como no hagamos la intersección, debemos hacerla siempre, pero la intersección de sexo-género, pero además de dónde se viene, dónde se está, etcétera, e incorporamos la diversidad cultural, las vivencias de hombres y mujeres que tienen otras culturas que les están haciendo vivir la salud de otra forma o que incluso no aceptan algunas cuestiones. Por ejemplo, compañeras mías del hospital te relatan cuestiones como que, por ejemplo, hay hombres de algunas culturas que no aceptan para nada que sea una mujer y lo siguen diciendo, que sea quien les revise. Es decir, todo esto tenemos que ponerlo en juego a la hora de analizar cómo hacemos, porque no solo por ese hombre, a ver cómo le convencemos, sino también por cómo actúa con su compañera y qué le permite o no respecto de salud, a ver cómo intervenimos con todo esto y, por supuesto, con el tema de refugiadas, que aquí os hablaría largo y tendido, pero bueno, no es. Me voy a centrar en el tema un poquito más de violencias machistas. A mí me parece que había dos temas, si queréis que nos centremos en eso, que es violencias machistas y cuidados, que son dos temas muy, muy importantes, además de otros que yo me parecía importante nombraros. Violencias machistas, sin más, la Organización Mundial de la Salud lo dice claro, lo dicen los datos, lo dice todo el mundo. Una pandemia, es decir, los datos son escalofriantes. O sea, no solo porque mueran más de 60 mujeres asesinadas cada año, que en cualquier otro tema nos pondría los pelos de punta, sino por las miles de denuncias y sobre todo por todo aquello que no ha salido todavía. Y digo bien, violencias machistas, no hablo de maltrato, no hablo solo de una parte de la violencia, hablo machistas. ¿Por qué? Porque esas marcan la vida de todas las mujeres, independientemente de que hayamos hecho ya una construcción de empoderamiento tal y tengamos unas relaciones estupendas con la persona que hayamos decidido juntar nuestras vidas, marcan nuestra vida. ¿Por qué? Porque son una construcción social que nos crea problemas. Es decir, claro, yo lo pensé, fijaros, a mi edad, que os juro que no me había pasado casi nunca. El otro día en Pamplona, viniendo de un sitio a otro, iba a pasar por un parque y por primera vez en mi vida me salí del parque. Y me salí del parque porque vi a 4 chicos que no me gustaron nada, fue mi intuición, evidentemente, pero me creó un problemita importante. Quiero decir con esto que eso marca la vida de las mujeres, el tener que ir en un mundo que nos ha construido con miedo al espacio público, al espacio de la noche, a ese espacio de ocio, a ese espacio de la diversión, donde una puede más dejarse ser lo que quiera. Bueno, pues nos ha construido con miedo, pero no es un miedo falso, es un miedo que es real, es decir, que ocurre, y que todo eso, claro, que está marcando también cuando decimos una niña, ¿qué pasa? Que tiene peores resultados. Habrá que investigar también qué otras cosas está viviendo, qué es lo que está pasando, si son problemas de que no aceptación de su cuerpo, porque resulta que el chico que le gusta no la acepta un poco más gordita, pero igual también es que tiene algunos problemas con el vecino o con no sé quién, o que lo está pasando muy mal porque está que es monísima y tiene agresión, o sea, continuamente está viviendo unas situaciones de acoso en diferentes espacios, con lo cual es importante, es decir, que esto no cerremos los ojos, es algo que marca, trasvasa y es algo que marca la vida de todas las mujeres, con lo cual el factor, digamos, miedo
está presente en toda nuestra educación y, por lo tanto, en salud es un factor muy importante a tener. Así que, dicho esto, que eso, efectivamente, ya cuando hablamos de aquel que llega a salud, a mí me gustaría insistiros, no sé si estáis aquí muchas personas de salud, pero insistiros en que hoy los centros de salud son la puerta de entrada más importante para detectar violencias machistas, mucho más que servicios sociales, mucho más. Servicios sociales, diríamos, va un tipo de mujer, pero no van otras. Sin embargo, en salud es generalista, aparece todo el mundo. Es cierto que cada vez está más dividido, cada vez hay más gente que se lo paga porque puede y la otra que no está donde está, pero ciertamente sigue siendo uno de los sitios más generalistas y es, por lo tanto, un lugar fundamental para la detección. Con lo cual, sé que hay buenos protocolos. Lo que quiero decir con esto es que hay que conocer bien los protocolos, que hay que formarse bien en esta materia, porque marca, es decir, una persona que está viviendo esos contextos de violencias machistas de ninguna manera puede estar bien, de ninguna manera, y va a manifestar muchos síntomas, que yo ahora ya no me extiendo, pero que desde luego es importante que hagamos incluso hasta una revisión personal, ¿no? Porque a veces las mujeres con la eterna queja, porque no han sabido, a veces no se les ha escuchado lo que se estaban verbalizando, más bien se acaban de quicio al personal de la medicina, decir, jolín, pues otra vez pues no le encuentro nada, pues ¿qué pasa? Pues que es importante que haya conciencia de que la queja, efectivamente, lo subjetivo, está representando algo más y que hay que ponerlo. Y por lo tanto, hacer muy buena coordinación, formación y sobre todo no culpabilizar, que hemos tenido una tendencia a culpabilizar en tema de violencias machistas terribles. Si te pasa es porque, en fin, y cómo lo consientes, y dejar el proceso personal de cada mujer, dejar que se empodere como ella decida, que sepa que le vamos a acompañar en ese proceso, pero nunca intentar decidir por ella, porque entonces perderemos a esa mujer, pero además perderemos la posibilidad de que realmente haga su tránsito, que es el que necesita. Así que, y sí deciros, ya que estáis, aprovecho, si sois de este mundo también de sanidad, la importancia de los informes, que los hagáis bien, que detectéis muy bien. ¿Por qué? Porque en los juzgados son fundamentales. Los jueces y las juezas se fijan muchísimo en esos informes y a partir de ahí empiezan a decir unas cosas. Del cuidado, sin más, comentaros el tema que es básico, ya se ha dicho, pero no solo por el cuidado como una crisis del sistema, digo, por poderlo hablar tranquilas ahora, y también el cuidado nuestro propio, específico de las personas, es decir, el derecho al cuidado, el concepto y desde luego el derecho al ocio, que por cierto para nosotras en todo caso es si lo justificamos. Tenemos posibilidad de ocio si lo justificamos, si decimos, oye, mira, sí, porque voy a aprender este taller o porque voy a hacer esta cosa o tal, no, sencillamente por el hecho de pasar unas horas como nos dé la gana, ¿no? Significa que no tenemos derecho a ser cuidadas. Así que yo 4 cositas que me parece importante recordaros. Incorporar bien, es decir, que la salud pública debe de incorporar el tema del cuidado y lo debe de incorporar, por un lado, diciendo que forma parte de lo que tiene que dar la salud. ¿Por qué ahora se manda a la gente a la calle rápidamente en cuanto está ingresada al día siguiente? Porque aquí lo podemos discutir de qué es mejor estar en casa. Ya, pero analizamos qué pasa ahí, es decir, quién va a cuidar, a dónde estamos mandando el cuidado, es decir, a quiénes estamos responsabilizando. Este tema yo creo que es importante que lo aclaremos porque esto es una trampa para las mujeres que son las que le llegan a casa y las que tienen que cuidar, ¿eh? O sea, decir, entonces, porque el cuidado no está repartido y por lo tanto hay que exigir reparto del cuidado si la familia va a formar parte de este engranaje, reparto y corresponsabilidad. Si no, hacemos otra vez una carga, ¿no? El tema de que tengamos claro que las mujeres somos diversas. Es otra idea importante en todo y, como se ha dicho, en edad, en circunstancias, en percepciones, en todo somos diversas y, por lo tanto, a la hora de acertar los diagnósticos, los tratamientos y qué estamos viendo delante, hay que ponerse con cada mujer, ¿eh? El hecho de ser mujer y de ser hombre nos marca en unas cuestiones, pero nos marcan muchas más cosas y, por lo tanto, la diversidad es fundamental. Y siempre, es decir, cómo hacemos desde la salud para ayudar al empoderamiento y la autonomía de las personas y, por lo tanto, también en este caso de las mujeres. Lo que os he dicho de la salud de los hombres, la salud de los hombres está marcada también por el estereotipo y es importante que ayudemos también a plantear nuevas masculinidades que hagan que también la salud se viva con más relajo, al igual que otras muchísimas cuestiones, y que no se hagan tonterías como por el hecho de que tengo que ser fuerte y estupendo
cuando me lance a 200 por hora por las carreteras porque me lo pide la virilidad, o me ponga ciego hasta aquí de todo porque me lo pide el contexto, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas que responden al estereotipo y es mejor que las cuidemos de otra manera, ¿no? Sí que me parece importante recordaros que en todo el tema que os decía de la medicalización del cuerpo hacia las mujeres, igual que en otras cuestiones, pero ahí es muy claro la influencia de las farmacéuticas, y ahí tenemos que ser muy combativos y combativas con el tema de las farmacéuticas, porque quieren marcar qué debemos hacer con nuestros cuerpos y nuestras vidas en materia de salud, y en concreto hacia nosotras saben que somos un terreno fácil de abonar y entran fácilmente, digo, con temas como cáncer, fibromialgias, etcétera, etcétera, y tratamientos hormonales. El tema de lo que se ha dicho, de los copagos, cómo inciden, por eso ya sabíamos que tenemos que luchar contra ellos, pero cómo inciden, porque las personas que no pueden acceder en general, muchos son mujeres. Y quería ahí, si podéis, una reflexión con el tema de las mutuas, porque las mutuas no tienen ninguna perspectiva de género. Otra cuestión siempre que debemos de pedir, si queremos aclararnos en algo con este tema, es los datos. Siempre que nos den un informe, un estudio, se pida cualquier cosa, los datos desagregados por sexo, es decir, que siempre ponga cuántos hombres y cuántas mujeres, para que sepamos la realidad y, desde luego, qué indicadores están usando para decir, oiga, sí, mire, el infarto es por esto, pero no, pero sí, para que podamos ser concretas, ¿no? Así que solamente despedirme, tengo mucho más, pero es igual, que es una mujer, ha sido, como decía Virginia Woolf, sin habitación propia en la historia, y también se la ha considerado sin deseo. Esto es lo que no es verdad. Y un hombre ha sido con una habitación ocupada por estereotipos absurdos. Así que todo eso hay que dejar y aceptemos que el corazón y todas sus diferencias. Esa es la subjetividad también. Y receta, la igualina. Solo hay una receta para esto, la igualina. Esa.